Otra vez con todos ustedes en este su programa, Ellos sí pudieron, de nuevo con personas que han podido hacer cosas importantes para el resto de la sociedad y que están dispuestos de nuevo a debatir, a charlar con nosotros de temas que creemos en esta casa que son muy importantes. Probablemente los temas más importantes que en este momento tiene planteados la sociedad actual, y de esos temas de los que habitualmente en pocos lugares ya se quiere hablar, parece que Donald Trump y su equipo de gobierno sí que están dispuestos a hacerlo, y por eso probablemente Donald Trump y su equipo de gobierno está teniendo las dificultades que está teniendo con la prensa más de izquierdas o más progresista, entre comillas, de este país. Con este preámbulo me gustaría, antes de dar paso a la charla, que espero que de nuevo sea enormemente interesante y sirva para la reflexión de todos nosotros, quiero presentarles a nuestros contertulios de esta noche, que por orden de aparición son don Ramón Pi, que repite tertulia, sí, y que ya no es necesario presentar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, don Ramón. A don Armando de Miguel. Igualmente impresentable como don Ramón. Tan impresentable como don Ramón Pi. Y tenemos una novedad muy importante esta noche con una persona de extraordinario prestigio jurídico, que es don José Javier Castilla. Buenas noches. Buenas noches. Y muy bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Que sé que usted no es ajeno a lo que ocurre en este plató los domingos por la noche. No, ciertamente. De los temas de los que vamos a hablar, y uno de ellos sin duda va a ser esta noche, ya se lo anticipo, la ideología de género, los aquí presentes tienen abundante información y abundante reflexión acumulada. ¿Por qué la ideología de género? Pues porque yo les insisto desde hace ya algunos años que en la agenda que tienen marcada algunos poderes globalistas internacionales, el hecho de conducir a la sociedad a una situación de infertilidad, de esterilidad, es probablemente uno de los asuntos que más están cambiando y más rápidamente cambiando la faz de nuestras sociedades occidentales. En ese sentido, digamos, las acciones que están realizando algunas instituciones tan importantes como la ONU, la UNICEF, la UNESCO u otras organizaciones internacionales potenciadas por el dinero de Soros o de Bill Gates, están haciendo que las sociedades evolucionen a una velocidad de vértigo respecto a cómo conciben el derecho natural y cómo conciben sobre todo las relaciones familiares y la antropología al final. Y de eso me gustaría que comenzáramos hablando, porque esta semana Donald Trump ha vuelto a ocupar de nuevo, amando las portadas de todos los periódicos y las televisiones internacionales, y porque la izquierda no se doblega a esa primera acción del equipo de Trump, que ha sido retirarle los fondos para promover abortos en todo el mundo a la Planned Parenthood, ¿no? Es que él está en contra de lo que llaman allí establishment, que es una de las pocas palabras en inglés que se escriben con mayúscula. Lo digo porque aquí se pone siempre con minúscula, ¿no? Pocas palabras en inglés se escriben con mayúscula, pero establishment se escribe con mayúscula. Y con E mayúscula. Con E. Y no con S líquida, no con S líquida, como no. algunos que creen saber mucho inglés. Pues no, ¿verdad? es con E. El establishment es simplemente los que mandan realmente en todo, en los medios, en la opinión, en la industria. Y él, paradójicamente, siendo el presidente, se opone a eso, que normalmente acompaña al presidente. Y claro, el establishment, sobre todo el de los medios, se pone muy nervioso, porque dice, pero si siempre el presidente ha sido uno de los nuestros, Kennedy, yo qué sé, todos. Pero de repente Carter tampoco lo era, era de provincias, digamos, ¿no? Era por otra razón. Y claro, se le ponen enfrente en todo lo que hace, ¿no? Y precisamente una de las cosas es la ideología de género, porque le critican que solo son hombres, los varones, quiero decir, los que le acompañan en el gobierno. Y bueno, y eso lo hace polémico, porque si te opones al establishment, que es difícil de traducir, porque es un concepto inglés, que viene de la iglesia establecida en Inglaterra. Es decir, es una palabra inglesa, puesto que la iglesia en Inglaterra es establish. ¿Podría traducirse como lo políticamente correcto desde el punto de vista...? Más probablemente lo institucional, ¿no? Es decir, no, aquello eso que es una permanece... consecuencia, eso es ¿no? una consecuencia. Más lo institucional. Es lo que manda realmente. Es decir, en Inglaterra
el mundo anglicano es lo que domina. Es, digamos, la reina es la jefa de la Iglesia. El ¿no? fundamento. Es el fundamento de la nación. Es lo que permanece. Cuando una tienda se funda en determinada fecha, pone established, en tal, se estableció, se fundó, quedó constituida. La Constitución realmente. Eso es. Sí. Bueno, la institución al final, lo ¿no? institucional y la institución al final es lo que permanece en una sociedad cuando los individuos van pasando, ¿no? En cierto modo el establishment es lo institucional. Pero aquí lo tenemos también ya, como tantas cosas que imitamos a los Estados Unidos. Por ejemplo, el mundo del cine, por ejemplo, es parte del establecimiento en España. Es una parte ínfima de la cultura, pero es el IVA cultural, que quiere decir para los del cine. Eso fue un invento francés. Es muy francés. La excepción cultural era un invento francés. Bueno, no me habléis, por favor, del IVA cultural, porque aquí mismo directamente cerramos la emisión para evitar entrar en litigio con todo un establishment. Porque, claro, pedir el IVA cultural y tener la caradura de pedir el IVA cultural, vamos a ver, para que se hagan ustedes una idea del tema del IVA. El IVA en este país de los libros y de los diarios es el 4%. El 4%. El IVA del cine es el 21%. Pero es que el IVA de los pañales es el 21%. El IVA de los preservativos es el 11%. Y el IVA de la píldora del día después es el 6%. Entonces, resulta que hay unos señores que van con unas joyas, que por cierto les robaron las joyas de forma divertida, parece que ya se las han devuelto. Pero esos señores que van con los vestidos de Chanel se permiten el lujo de enviarle un recado al gobierno, y es que haga el favor de bajar el IVA del cine. ¿A ellos? Sí. Pero, espera. Sí. Al mismo tiempo, te dicen que el cine no consume los recursos que consume en subvenciones porque están devolviendo por el IVA un montón de dinero. Entonces dices, a ver un momento, entonces ¿qué pasa? Que queréis además devolver menos dinero. Además queréis más subvenciones. Y mientras tanto, la electricidad o el gas, que es un servicio básico del que depende la vida de millones de personas que tienen unos ingresos mínimos, no vestidos de Chanel, resulta que es el 21%. Salir ahí a pedir la reducción del IVA de la electricidad y del gas para los más desfavorecidos de la sociedad. Pues ahí tienes lo que es el establishment. Por eso vamos a dar paso a 2 minutos de publicidad y nos bebemos un vaso de agua. Hasta ahora mismo. Bendita publicidad que, como en la serie aquella de Embrujada, nos permite con un pequeño movimiento de nariz conseguir tener un quinto contertulio en esta amable charla, y un quinto contertulio que no es menor. Estamos hablando de una persona extraordinariamente versada en el asunto en el que pretendíamos centrar la conversación de esta noche. Alicia Rubio es profesora de instituto, da clases en este momento de diversificación. Sí, bueno, sí, de lo que me dejan, de lo que puedo. De lo que puede, da clases de lo que puede, y lo que no ha podido es que ninguna editorial le publicara su último libro, al que ha tenido que recurrir a la autoedición, que se titula Cuando nos persiguieron por ser mujeres, nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que empezar con que nos cuentes qué rayos es un libro con ese título tan atractivo, pues podemos tener, ¿no? Bueno, pues es la constatación de lo que todos estamos viendo. Es decir, que a las mujeres nos prohíben ser mujeres, un feminismo completamente desquiciado, un feminismo que niega sus bases biológicas, que trata de crear una nueva mujer que muchas no queremos ni podemos ser. Y, desde luego, la persecución a la masculinidad, que es evidente en las legislaciones en las que se les quita derechos a los hombres por el hecho de serlo. Y luego, a partir de ahí, ya empezar a tirar del hilo y a descubrir todo lo que es esta locura, esta especie de guerra de sexos en la que nos han metido y que no tiene ningún sentido. Bueno, no nos dirán ustedes que no ha valido la pena incorporar a doña Alicia, porque ya con este preámbulo
Porque además le pasa se nos una abre el cosa. apetito. Ha presentado el libro en ¿cuántos sitios, Alicia? Pues, ¿En pues 7 u 8? sí, en unos cuantos sitios y me vetan. Pero vamos, lo de vetar, que yo aprovecho este foro público para decir que las personas a las que se les hagan coacciones para vetar el derecho a la libre expresión se nieguen, eso está sucediendo con más gente. O sea, a mí me han vetado las feministas, me ha vetado Podemos, me ha vetado el PSOE y me ha vetado la CNT, que yo no sabía, yo creía que eso ya pues, casi era una cosa residual, pues parece que hay una CNT rediviva que se dedica pues a hacer de comisario político y de, en fin, y de inquisidor. ¿Pero usted tiene una página en Facebook? ¿O no? No tengo una página en Facebook, la verdad. Bueno, tengo una página tiene particular, una cuenta tengo en Twitter. una cuenta en Twitter. Sí. Y si ustedes quieren adquirir el libro de doña Alicia, pues entran en Amazon. En Amazon, sí. Ponen Alicia Rubio cuando nos persiguieron por ser mujeres. Nos prohibieron ser mujeres. Ellos persiguieron por ser hombres y pueden adquirir el libro. Sí, de hecho... Ojalá lo hagan porque... Alicia no lo cuenta, pero cada vez que ha presentado un libro le han montado un escrache intentando impedir que abriera la boca. Bueno, ha habido de todo. Que no se trata solo de un veto a un organizador de un acto y tal, cosa que además también ha pasado, y más de una vez ha tenido que irse a un hotel porque en tal centro cultural resultó que le dijeron que sí y luego resultó que le dijeron que no, etcétera, etcétera. Es que es una especie de viacrucis bibliográfico curiosísimo, que sobre todo en una democracia. Es que el libro, sitio donde le montan la mundial. José Javier. Pero convendría quizás sentar bases lógicas de por qué ocurre esto y en qué consiste. Es decir, estos vetos, estos scratches, tienen un porqué. Y es que responden a una actitud que denota una escala de valores distinta y opuesta a la que hoy es políticamente correcta, derivada de un establishment o derivada de una... Yo no entro en tesis conspiranoicas sobre digamos, la ideología en el mundo actual, pero me parece evidente, como jurista, que se está produciendo una introducción que además no responde a una base social amplia, sino a una determinación muy concreta de introducir determinados valores o determinada desvalorización de los valores tradicionales en los que nos hemos criado seguramente. Vamos a empezar por orden, porque me parecen muy interesantes sus valoraciones, pero para que nuestros espectadores tengan una idea de qué estamos hablando, todo esto comienza desde el punto de vista legislativo, probablemente con la legislación que Zapatero introduce en el tema del divorcio exprés, si no recuerdo mal, en el tema de la ley del aborto, que se pasa de ser una ley restrictiva a 3 supuestos, que por supuesto era un auténtico coladero, pero que era restrictiva, por lo menos formalmente restrictiva. Luego se produce la asimilación de lo que ha sido el matrimonio. Otras leyes. El matrimonio que se pasa a, digamos, a incorporar la figura de que 2 hombres o 2 mujeres puedan también constituir un matrimonio, lo que había sido un contrato jurídico perfectamente definido, pasa a diluirse en una relación completamente diferente. Y luego, ya una vez Rajoy entra en el gobierno, se producen... No, falta otra. Continúa Zapatero. De la identidad de género, que es una ley... No. Antes hay otra. Es la de reasignación de sexo de 15 de marzo de 2007. Hay otra. Es el primer paso de la entrada. Claro. Vamos a ver, el tema de la ideología de género tiene 3 capítulos en la legislación española. Uno central, y luego vienen muchos autonómicos, pero centrándonos en la comunidad en la que estamos, en Madrid, hay 2 fases, las siguientes, que son autonómicas. La primera ley es de Zapatero, de 15 de marzo del 2007, en la que se habla de la reasignación del sexo, es decir, a los niños se les pone el sexo por sus caracteres secundarios sexuales evidentes al nacimiento y se les asigna un sexo civilmente. Zapatero, en esa ley del 2007, rompe ese principio y permite que la identidad sentida por un sujeto predomine a la realidad, digamos, biológica y que da lugar a la asignación de sexo. Y que pero esto se hace
con una exposición de motivos que hay que leerla, es decir, de gran compasión hacia un colectivo minoritario, sufriente, perseguido, marginado, con una serie de medidas de garantía. Hace falta un diagnóstico de disforia de género, hace falta un plazo de 2 años de tratamiento, un informe médico y exhaustivo sobre que el remedio para el sufrimiento intenso de esta persona sea precisamente la reasignación de sexo, y la consecuencia es que aún sin cirugía se le permite cambiar el nombre y cambiar, digamos, su personalidad de hombre a mujer, de mujer a hombre. Solo con su voluntad. Pero con todas las garantías que rodeadas. El siguiente paso, a la vista de que este es aceptado ya socialmente, se da en el año 2016, en la Comunidad de Madrid. Hay otras normas autonómicas en la misma línea, pero la de marzo de 2016 es impresionante, porque supone pasar de esa tesis de la compasión y muy garantista de la realidad del transgénero a la autonomía total. Lo que antes era simple protección, ahora es autonomía, no hace falta informe médico, no hace falta 2 años, ni diagnóstico médico, fuera informes periciales, basta la declaración del sujeto. Sí, bueno, es la fase de la autonomía total. Hay otras leyes, en realidad. La siguiente fase, la tercera, de 22 de julio de la misma comunidad, es la más impresionante, porque pasa de la autonomía total a la irreversibilidad. Es decir, se puede ser muy libre para entrar en el colectivo LGTBI, pero para salir del colectivo la puerta está cerrada. Tan cerrada que si un miembro del colectivo pretende someterse a una terapia de aversión o conversión, porque libremente decide librarse de esa fuente de sufrimiento por ese modo, acertado o erróneo, se le prohíbe hacerlo, sancionando al terapeuta y considerando irrelevante el consentimiento del sujeto del colectivo. Bueno, no estamos. Yo lo que sí quiero es. Lo digo porque ustedes estarán viendo que ya hemos entrado en temas enormemente de precisión jurídica. Estamos hablando de leyes, y las leyes, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que estamos obligados a conocerlas y estamos obligados a estar informados sobre qué se está legislando sobre nuestras cabezas y sobre nuestras familias y sobre nuestros conciudadanos. Lo digo porque yo en varias ocasiones he hablado con políticos en activo que son los padres de estas leyes y no han leído estas leyes. O sea, no lo creerán ustedes, pero les estoy diciendo la verdad. Muchos de los que están legislando, muchos de los diputados que le dan al botón para decir sí a esas leyes en sus respectivos parlamentos, están legislando sobre lo que no saben, sobre lo que no conocen, y están votando leyes que se van pareciendo cada vez más a las leyes totalitarias de la Alemania de 1933, y sobre esas leyes están legislando personas de muy buena fe o personas aparentemente de buena fe y con buena formación, solo por irresponsabilidad, porque ni siquiera se han leído esos textos. No es por irresponsabilidad, es porque saben que no tienen que fijarse en los votantes, sino en el que hace las listas. Sí, bueno, eso es cierto, pero... Y por lo tanto, si le dicen vota sí, votan sí. Eso no excluye la irresponsabilidad, pero Ramón. Es que hay decir, eso es una gravísima irresponsabilidad. Es una gravísima responsabilidad. Sí, bueno. De acuerdo. No, claro. Pero el no problema... es una irresponsabilidad. Ya, pero el problema es que es muy fácil venderlo por una cosa, y es porque todas estas leyes tienen un objetivo expreso y un objetivo tácito. El objetivo expreso siempre es muy bonito, siempre viene acompañado de un colectivo minoritario o menos minoritario que tiene una situación tan discriminatoria y tan terrible en una sociedad democrática y de leyes igualitarias que hay que crearle leyes especiales. Entonces, con eso se consigue una especie como de colectivo privilegiado. Y además, es decir, todos estos políticos, muchos de ellos por buenismo, otros porque tienen miedo a las listas, y muchos de ellos porque ni siquiera se lo han leído y no se dan cuenta en su ignorancia de las terribles consecuencias que tiene hacer discriminaciones positivas brutales, porque significan discriminaciones negativas para el resto.
andan aprobando efectivamente leyes que están creando tremendos problemas, que además están vulnerando derechos fundamentales. Es decir, se están generando neoderechos que no existían y que vulneran derechos fundamentales. Y todas ellas tienen esas características. Es decir, un objetivo expreso que no se cumple, un objetivo tácito que es terrible. Y luego, respecto a lo que ha dicho el contertulio, de que efectivamente José Javier Castilla, notario y jurista. Notario y jurista de las leyes. Es que los que os incorporéis por la vía de embrujada, no tenéis acceso a esa información. Claro, bueno, lo que ha dicho, realmente todas estas leyes, tanto las de igualdad del colectivo heterosexual con el colectivo LGTBI, que somos iguales a todos los efectos legales, y sin embargo tienen que salir unas leyes que además dicen expresamente que esas personas están perfectamente amparadas por las leyes normales. Todas esas legislaciones han tenido una especie de proceso. Es decir, se ha ido haciendo por comunidades autónomas y cada comunidad autónoma añadía una barbaridad más. Y la gente no se movía. Y en este momento, efectivamente, las leyes de la Comunidad de Madrid y la ley, me parece, de Murcia también, tanto en el caso de transexualidad como en el caso de igualdad LGTBI, tienen unas barbaridades legislativas que van desde la inversión de la carga de la prueba a la prohibición de salir de ese colectivo LGTBI, la entrada totalmente, es decir, en todos los aspectos, a adoctrinar a los niños. Es decir, ya son leyes que vulneran derechos fundamentales. La obligatoriedad de celebrar. A los niños. Sí, yo no me de multas. Pero es increíble. Ramón, a mí no me canso de tratar de... Como hablo con muchas personas sobre este asunto y como en nuestra casa, tú estás en la tertulia de la Inter muchas mañanas, sí, y muchos de vosotros estáis constantemente hablando de estos temas. José Javier Castilla, pues lo que se dedica es a estudiar a fondo esas leyes y a hacer dictámenes que me parece que son los mejores dictámenes que se han hecho en este país sobre las leyes, específicamente la de la Comunidad de Madrid, pero también, como él ha mencionado, las leyes que él ha conocido que son previas a esta legislación, que comienza por otra parte en Cataluña, sigue en Galicia, avanza por Extremadura, se hace en Madrid y ahora se está preparando ya, hay un anteproyecto de ley preparado en la Comunidad Valenciana. Lo que yo quiero decir, y no me voy a cansar de repetirlo, es que todos ustedes que están al otro lado de esta pantalla tengan la convicción de que de lo que estamos hablando es un asunto de enorme importancia y de enorme trascendencia. Si ustedes tienen familia, si ustedes tienen hijos, si ustedes tienen nietos, solo que tengan buenos amigos, no pueden quedar al margen de lo que les estamos contando hoy. No pueden estar al margen. Si tienen la oportunidad de comprar este libro, cómprenlo, pero no por hacerle un negocio a Alicia Rubio, sino porque van a tener mucha información de lo que está pasando realmente. Ustedes no van a notar, y de eso ya se encargan los autores de esa legislación, a corto plazo, ellos introducen las cosas de forma muy sutil y lo hacen ahora mismo. Por ejemplo, el director del colegio de no sé cómo se llama, Juan Pablo II, pues imagínese en la que ha estado metido el hombre, porque hace una carta a los padres del colegio diciéndoles cuál es su opinión sobre la ideología de género. Hace esa carta, se la envía a los padres del colegio y ese señor en este momento tiene un problema ha tenido primero un problema reputacional brutal. Los medios se le han echado encima y lo han destruido a él y al colegio. Eso ya para empezar a hablar. Con lo cual, bueno, pues todo su entorno, todo lo que significa su vida diaria ya ha cambiado. La de ese señor, el que ha enviado esa carta. Pero es que además el colegio también ha cambiado. El entorno de la APA, de ese colegio, Julio, perdona que te matice un poquito. Disculpa. Esa carta se la envía la Comunidad de Madrid primero a la Fiscalía. No consigue que la Fiscalía encuentre nada punible en la carta. La ve perfectamente encajable en la libertad de expresión y en el derecho a educar. Se envía a distintas instancias en las que no se consigue, digamos, el resultado perseguido, que es el de castigar ese comportamiento por sentar bases contrarias a la ideología de género que se está introduciendo. Y entonces es la propia comunidad la que, a través de la comisión, es decir, sacando ya la evidencia de autoría, la que sanciona con una multa y amenaza con sanciones mayores si se insiste en la línea. De hecho, le han multado ya, ¿no? Sí, pero el contenido de la carta ni es injurioso, ni es homofóbico, ni tiene ningún tipo de declaración, digamos, insultante para nadie. Bueno, es decir, que hay que leerla.
asumo plenamente la precisión y espero que además a nuestros espectadores les sirva. En este momento en la Comunidad Valenciana, por hacerles otro ejemplo de lo que está ocurriendo y de cómo puede afectar a sus vidas, los padres que no están dispuestos a que sus hijos pasen por esa clase o esa formación dada por los grupos LGTB en los distintos institutos o colegios, pueden y van a ser multados. Pueden y van a ser multados. Es decir, que esa libertad que está en la Constitución, pero que está mucho antes de la Constitución, que está en el propio derecho natural, de que los padres puedan decidir cuál es la educación moral de sus hijos, se la están pasando absolutamente por el forro estos nuevos legisladores. Estamos hablando de legisladores de derechas y de izquierdas. Estamos hablando del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos o de Ciudadanos. Sí. Es decir, ya hay un acuerdo entre los grandes partidos, entre los que en este momento son capaces de legislar, de que en este asunto ninguno de ellos va a poner ni un solo matiz. Lo digo para que ustedes vayan tomando nota y no crean que este asunto va a pasar a refilón en sus vidas, les va a acabar afectando y tan gravemente que nosotros no podemos sino hacer todo lo que esté en nuestras manos por informarles de esto. Armando. Para animar a doña Alicia le diré que a mí me han prohibido un libro varias veces, en el mundo privado y en el mundo público, que era una cosa muy sencilla, era un análisis sociológico por encuestas, demostrando que las mujeres y los varones piensan de forma distinta. Eso no se puede publicar. Es que parte de mi libro... No se puede publicar. Eso es la ideología de género, o una de las raíces. ¿De dónde viene esto de ideología de género? Porque mucha gente dirá... Eso de género suena raro, ¿no? Y tan raro como que es ideología de sexo. Pero eso viene de Estados Unidos, como la comida rápida, las series de televisión, como muchas otras cosas. Y no solamente viene a España, esto es de toda Europa, ¿eh? O sea que... Y de todo Occidente. Bueno, Occidente, eso sí. nace en Déjame Estados terminar, Unidos. por favor, sí, porque no he empezado. Perdona. Y si ya me estáis interrumpiendo, no he empezado. Estás, yo no quiero más que sugerir. No, pero... Y claro, se ve uno... No, pero en la línea del veto que te están dando, aquí también podríamos... Vamos a ver, ¿por qué ideología de género? Se llama así en Estados Unidos, con mucho éxito, por cierto, porque en Estados Unidos hay una mentalidad puritana. La palabra sexo no se puede mencionar fácilmente, porque así como nosotros decimos sexo como un criterio clasificatorio, por ejemplo, incluso hay enchufes hembra y enchufes macho. Eso a una mentalidad puritana le hace sonrojar. Es decir, para nosotros el sexo es una cosa clasificatoria. Es masculino y femenino. Y lo aplicamos a las cosas. Todas las cosas son masculinas o femeninas en España. El mar, la mar, se puede decir de las dos formas. Pero las cosas, el vaso, la mesa, todo tiene un artículo masculino o femenino. En inglés no. En inglés no, todas las palabras son asexuadas. Entonces, si mezclamos esto, y la idea de que el sexo para ellos es sexualidad, ese ejercicio del placer erótico, no se podía llamar ideología de sexo, que es lo que es. Y lo llamaron de género. ¿Por qué? Porque en gramática, género, se dice para lo masculino y femenino de las cosas. Pero ya digo que en inglés ni siquiera apenas se utiliza lo del género, porque las cosas son neutras, digamos, excepto los barcos. Por ejemplo, los barcos son femeninos. Bueno, no vamos a entrar por qué son femeninos, pero los barcos son siempre she, son ella. Un poco machistas, las barcas más pequeñitas son No, es por los marinos, es que igual que aquí la mar, los marinos llaman la mar y no el mar, porque esa cosa que el mar te enamora y todas esas cosas. Bueno, bien la ideología, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque es la culminación del feminismo, que es el grupo de presión más eficaz en Estados Unidos, de una extraordinaria eficacia. ¿Por qué? Pues está relacionado con lo del establishment. Es parte del establishment el feminismo. Y eso se ha difundido, el éxito ha sido tal que se ha difundido por todo el planeta sin preguntarse. Y además hacen eso del colectivo LJ, esa que decís. Pero bueno, ese colectivo podría tener muchos más clases. Por ejemplo, los incestuosos. ¿Por qué no respetar a los incestuosos? No es que dice y otro, es LGTBI y otros.
Es decir, que está abierto. Está abierto a cualquier está abierto, cosa o sea, los que no sea... incestuosos, el matrimonio con niñas, todo eso está permitido. Vamos a ver, todo eso son fases. Son Déjame fases, terminar. son fases. y ya llegará. Déjame Son terminar, fases, por sí. favor. Ya, pero... Si he hablado muy poquito. He hablado yo mucho más, hay es que verdad. explicar por qué ha tenido ese éxito. Y es porque se basa en el odio. Sencillamente, en el odio. Hay muchas cosas que se basan en el odio. El éxito de las revoluciones en el mundo es porque se basaban en el odio. El odio mueve mucho más que el amor y otras muchas cosas. Y las feministas simplemente odian a los hombres. Y luego viene toda esta mezcolanza de los incestuosos y los transexuales y todo esto ya, y desaparece la idea de la identidad de sexo o de género que dicen ahora, y entonces esa voluntad y todo esto. Bueno, ya termino, venga. El odio mueve mucho más a corto plazo, Armando. El amor gana al final. Bueno, quizá. Sí, Esa es mi en la otra vida, opinión. quizá, sí. Pero Por orden, volviendo José Javier al tema, y Ramón. Bueno, y luego yo. El Y tema luego de la Alicia. autoría, ¿qué pasa con la ideología de género? ¿Quiénes son los que la promueven y por qué tiene el éxito de imposición implacable que estamos soportando? Yo pienso que en la sociedad anterior a esta fase en la que vivimos se produce en la izquierda una orfandad ideológica generada porque la realidad de los hechos impone que el comunismo no sirve ni como ideología de convivencia ni como economía. Y por lo tanto, orfandad ideológica. Y en la derecha se produce, más que una orfandad, un progresivo abandono y degradación de lo que ha sido la escala de valores tradicional de lo que podríamos hoy llamar derecha moral, que se ve focalizada y reducida a la economía con una mentalidad liberal y a lo inmediato del poder, conseguir mantenerse en el poder como objetivo político. Ese es el caldo de cultivo en el que a unos les sirve la ideología de género con todo el tema de la autonomía y de la igualdad como reclamo para suplir la orfandad ideológica, y a otros les da igual en el sentido de que como se trata de cuestiones que no afectan directamente a la economía ni les molestan porque son minoritarias en principio, pues se producen situaciones llamativas. Yo el otro día escuchaba a Esperanza Aguirre, yo creo que era en un programa similar a este, contestar a unas preguntas sobre esta legislación que se ha introducido en la Comunidad de Madrid, y contestaba con una ignorancia enciclopédica sobre los conceptos que se están introduciendo en la sociedad y con un desconocimiento de las consecuencias y de la profundidad de la carga que tiene esa legislación enorme. ¿Por qué? Porque no le han dado importancia, porque en su escala de valores eso está en un valor muy alejado. Y lo que ocurre es que es verdad que para nosotros la ideología de género es muy difícil que nos haga daño a estas alturas, porque somos adultos heterosexuales ya muy talludos. Es decir, ese tema no es para nosotros conflictivo. Pero para las nuevas generaciones que se eduquen, que pasan por etapas de identidad de sexo, desde la propia identidad sexual a los 3 años, de la incertidumbre de la indeterminación sexual en la pubertad, que van a pasar entre Escira y Caribdis de adolescencia por delante, si consiguen adoctrinarlos educativamente, que es el objetivo final que se pretende para aumentar el colectivo LGTBI y tener más poder, entonces sí que les van a hacer un daño enorme, porque lo que es evidente es que es un colectivo sufriente. Es un colectivo en que la separación de las orillas biológica y psicológica genera un caudal de sufrimiento enorme. Y por lo tanto, yo creo que es en la educación, y especialmente a los menores, donde es puro veneno. No quiero hablar más. Ya. Ramón. Bueno, me alegra mucho que hayas suscitado la orfandad ideológica de la izquierda, porque esto es lo que, en mi opinión, explica bastante bien por qué de repente empezaron a aflorar apóstoles de la ideología de género.
por doquier, porque el comunismo, el hundimiento del comunismo soviético y la inmensa hipocresía de los chinos de crear un capitalismo de Estado con una mano de hierro en las libertades, que es su readaptación después de la ruina de la Unión Soviética, eso obligó, forzó, favoreció una evolución que ya se estaba produciendo de todos modos en el mundo del feminismo. Al principio, lo que quería el feminismo era que las mujeres votasen. Eran las viejas sufragistas del siglo XIX. Ahí es donde surge esto, el feminismo. Y luego va reclamando otros territorios, hasta que llega un momento en el que, cuando todavía estaba en pleno esplendor el comunismo soviético, se decía, uno de los grandes brazos polémicos del feminismo era que el feminismo o es de izquierdas o no merece llamarse feminismo. Tiene que ser de izquierdas. Ahí está el ingrediente del odio al que se refería Amando. El ingrediente del odio es muy importante porque sirvió para recoger los restos del naufragio del comunismo, concibiendo las relaciones entre los varones y las mujeres en términos de opresores y oprimidos. Y esa era una adaptación de la lucha de clases. De la lucha de clases, sin la menor duda. Eso lo intuyó Engels cuando dijo que mientras no se destruya la familia, el comunismo no se podrá implantar nunca. Mientras no se destruya la familia. Eso lo vio Engels. Como lo vio León XIII en el momento en que tiene la famosa aparición. Entonces ya termino porque es que a mí me parece que esto sitúa bastante bien este asunto. Es verdad que el inglés ha favorecido la introducción del término género, porque el término sexo es rasposo para las conversaciones normales. Eso es verdad. Pero en Europa, donde eso no pasaba, se ha elaborado y se ha perfeccionado la teoría de la ideología de género de tal suerte que el sexo es un accidente como el color del pelo. Es un accidente anatómico y no tiene por qué determinar un comportamiento. Esta es una de las claves de arco de la ideología de sexo, de género. Entonces, en la medida en la que una persona decida tener un comportamiento determinado, en esa misma medida se está liberando de la opresión cultural que hizo que los varones se comporten de una manera y las mujeres de otra. Las mujeres a la cocina y a fregar, y a tener los hijos, y los varones a mandar y a dedicarse a la política y a la filosofía. Le vamos a dar la palabra a Alicia Rubio después de esta publicidad, en la que es imprevisible si puede haber algún otro milagro y alguno de nosotros desaparecemos y no lo sabemos. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría... ustedes están hablando de ya han hablado de ideología, pero no creo que este asunto esté al margen ni de la concepción del poder, ni de la concepción de Dios. No, claro que no. Ni de la concepción del dinero. Es decir, aquí hay gente para los que esto se difunda significa más poder, significa más dinero. Más dinero. Y hay otros, que no sé si son gente, para los que significa que muchas personas no van a poder acercarse a Dios en sus vidas. Entonces, yo creo que son tres ingredientes que son fundamentales y que son previos. Es decir, luego las ideologías, tal. Pero estamos hablando de asuntos muy importantes, que en todo caso, y lo decía al principio, producen esterilidad, es decir, producen que haya menos personas en el mundo, porque todas estas cosas, la homosexualidad, el aborto, la anticoncepción, el divorcio expreso, todo esto es estéril. Todo esto no produce más seres humanos, sino menos seres humanos. Hay que ver a quién le conviene que haya menos seres humanos y por qué razón. Y qué consecuencias prácticas tiene en la vida y en la felicidad de las gentes todas estas cosas. Bueno, nos vemos ahora mismo con la intervención de Alicia Rubio, así que no se muevan de su sofá más que un minutillo. Hasta ahora. Precisamente iba a ir.
estamos aquí otra vez, no hay sorpresas, seguimos los 5, como Enid Blyton. Alicia, tienes la palabra. A ver, por ampliar un poco lo que han dicho el resto de los contertulios, efectivamente el origen de toda esta ideología viene de Engels y de una concepción de la familia y del matrimonio como una lucha de clases. Entonces, claro, la mujer era la oprimida y en este tipo de, digamos, de pensamiento es la oprimida la que tiene que eliminar al opresor y tomar, digamos, el mando. Entonces, efectivamente, hay un momento en los años 50 con Simone de Beauvoir y tal, que esa concepción marxista se mete en el feminismo, un feminismo que hasta entonces había simplemente luchado por la igualdad de las mujeres, el voto, el poder entrar a carreras donde pues, no dejaban entrar a las mujeres, cosas lógicas. Y entonces aparece ya ese nuevo concepto y el varón aparece como un enemigo a batir. Bueno, Sartre probablemente sí lo era para Simone de Beauvoir. Bueno, Simone de Beauvoir, yo mi concepto era el enemigo a batir, mejorable. claramente. Y viceversa, probablemente. Y viceversa. Esa es la definición del infierno de Sartre. Bueno, los otros. pero- Claro, los otros. claro. L'enfer, c'est les autres. Así es. Es decir, Simone de Beauvoir. La cuestión, Es la otra. es que ella lo que decía era efectivamente que no eres mujer, te hacen. Es decir, que era una especie como de construcción social a la que había que, digamos, a la que había que negarse. No hay que dejar a las mujeres hacer lo que ellas quieren porque se quedarían en casa con los niños. Es decir, genera y obliga a un nuevo tipo de mujer que es la mujer ideal. Claro, eso lo empezó a comprar el feminismo y eso suponía, claro, que biológicamente, que es la primera parte de mi libro, y como ha dicho don Amando, su libro, que biológicamente había que negar los condicionantes de la mujer y convertirla en hombre. ¿Y cuál es el mayor condicionante de la mujer y por la que los roles biológicos acaban siendo sociales? La maternidad. Entonces, naturalmente, había que eliminar la maternidad y había que conseguir que las mujeres no fueran madres. Formas: el aborto, las relaciones lésbicas y, naturalmente, eso fue a caer en manos en la ONU, en manos de los lobbies maltusianos. Hay gente muy arriba, porque es que aquí hay niveles, gente muy arriba que opina que somos muchos. Entonces empezó a utilizar y a manipular esos deseos de este tipo de mujeres precisamente para reducir población. El aborto, curiosamente, pasó de ser una cosa horrible a una cosa aceptable, incluso un derecho de la mujer. Se elimina al niño y, naturalmente, las relaciones homosexuales en el sentido más amplio, es decir, relaciones con gente del mismo sexo, ya sean lésbicas o entre hombres, también produce esa, digamos, esa no procreación. Esterilidad. Claro. Entonces, aquí hay niveles. ¿Cómo se establece esto? El nivel más alto está buscando una reducción poblacional que incluso hay, porque claro, al final resulta que todo está a la luz, pero solamente hay que cuadrarlo. Y mi libro ha empezado a cuadrar esas cosas y por eso es un libro peligroso, porque las piezas van casando. Está en muchos sitios, es decir, la reducción poblacional, la ONU está continuamente hablando de ella y en muchísimas cumbres. Se habla incluso de rebajar la población a 500 millones en algunas cosas que uno encuentra que no sabe si son verdad o mentira, pero lo cierto es que se habla de eso. Y claro, cuando uno ve lo que está haciendo la ONU se da cuenta que ha abandonado completamente todos sus intereses de paz y de relación entre los países, etcétera, etcétera, para generar unas políticas que son de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, que ni son salud sexual, como digo yo siempre, sino que es mala salud sexual, porque a la mujer esto de no tener hijos se nos ha vendido con una maleta de medicamentos y con el aborto, y naturalmente eso de reproductivo tendría que ser no reproductivo. Y aquí vamos a los nombres de esas legislaciones que nos están vendiendo, que son siempre orwellianos. Es decir, lo que dicen pretender es lo contrario de lo que consiguen. Exactamente al revés. Exactamente al revés. Entonces, ¿por qué ha funcionado esto? Pues porque desde muy arriba se están metiendo fondos para mover asociaciones que promulguen esto, pero naturalmente no diciendo vamos a reducir población, sino mujer, es que tú tienes una mala vida porque por los niños te vamos a dar la facilidad y si no te viene bien, homosexual a ti te están reprimiendo, pobrecillo, tú tienes derecho a, etcétera, etcétera, y entonces se van creando como una especie como de castas privilegiadas. Esas castas privilegiadas se forman legislaciones para que puedan exigir dinero. Y entonces, en el momento en que hay dinero, ya hay unos colectivos capaces, en fin, de sacarle los ojos al que esté dispuesto a quitarle esos derechos y esos privilegios. Es muy complicado de explicar y quizá, pues, así en unas cuantas palabras no quede claro exactamente. Pero lo cierto es que, por ejemplo, aquí en España es verdad que están saliendo estas leyes, pero los lobbies que van a recibir, los lobbies homosexualistas, que no el homosexual
de la calle y normal, como la mujer normal, tampoco nos beneficia ninguna de esas leyes. Esos lobbies que van a recibir todo el dinero, los homosexualistas todavía no están montados del todo. Sin embargo, los lobbies feministas sí. ¿Y quiénes son las personas que a mí no me dejan que se lea el libro? Porque cuento todo el entramado, o por lo menos una parte del entramado económico que suponen estas leyes, los lobbies feministas. Las leyes que han sacado ahora efectivamente establecen todos los mecanismos necesarios para crear una serie de lobbies que reciban un montón de dinero público, porque la forma en la que se establece esto es, primero llegan colectivos que traen dinero de fuera, y por eso tiene tantísimo poder. Luego ya empiezan a comprar políticos. Hay muchos políticos que no son comprados, sino gente que lo que ha comprado es la parte buenista de esta idea. Yo no digo que todos estén comprados de ninguna manera, sino que hay mucho dinero para mover esto. Y en el momento en el que eso ya se pone en marcha, ya no se necesita dinero de fuera, es dinero público, de nuestros propios bolsillos, el que nos hace pagar todas estas locuras. De hecho, por ejemplo, España manda mucho dinero a la ONU y manda mucho dinero para estas políticas a la Unión Europea. La Unión Europea las devuelve para que se usen en políticas de igualdad de la mujer, contra la ley de violencia de género, contra la violencia de género, en una ley que ha creado perfectamente todos esos entramados y en la que se fundamenta, por ejemplo, la ley de la famosa ley Cifuentes, que prepara todos esos entramados para que se pueda, es decir, para que haya unos lobbies homosexualistas que dirijan por encima de los propios políticos los intereses de esos lobbies que no son los del homosexual normal. ¿Cómo se hace? Vamos a ver, se genera una alarma social, que realmente no es cierta. Yo no quiero que peguen a ningún homosexual, pero lo cierto es que todavía estoy esperando noticias serias en las que se vea que hay una homofobia clara, no que a un homosexual le han pegado, cosa lamentable, sino que realmente como colectivo estén perseguidos. Se genera la alarma social, se pide dinero, ese dinero no va naturalmente al homosexual normal, sino a los lobbies para seguir generando más alarma social y pedir más dinero. Esto se ha visto con la ley de violencia de género. Hay un momento en el que lo mismo que se ha generado un machismo reactivo contra las mujeres, precisamente por las injusticias que genera esta ley, habrá, me temo, una homofobia reactiva, que en este momento existe de forma residual y encima el homosexual de la calle va a acabar pagando las injusticias que se están generando en estas leyes. Definitivo, todo esto es para hacer una reingeniería social que viene ya de mucho más arriba y es de la que habíamos empezado a hablar. Esto es un entramo diabólico. Alicia. Han salido de pasada algunas paradojas. Ha quedado muy claro, ¿eh? Ha quedado muy clarito, muy clarito. Complicadísimo. Y es realmente claro. Lingüísticas, ya he eludido yo algunas que provienen del inglés mal digerido, pero hay más y tienen muchas consecuencias. Por ejemplo, esa misma de homofobia que habéis dicho con toda naturalidad se ha impuesto y ya los diccionarios dirán que homofobia es todo. Odio a los homosexuales. No, Cualquier homo cosa que quiere uno decir haga. igual. Sí, Es decir, que homofobia es odio a los iguales. Es una palabra absurda. No, pero tiene un origen semántico en homosexual. De la lengua española, tener sexo ya con el dice igual. que es odio a los homosexuales. Ya, por eso. Sí, pero está mal hecha etimológicamente. Pero si es que es verdad. Lleva razón. Sí, ya se ha aceptado. Pero es así. Hay que entender que hay un retorcimiento de la lengua en todo esto que ya es cansino. Y proviene, repito, del inglés mal digerido. En inglés, hombres y mujeres quiere decir realmente varones y mujeres. En inglés no hay una palabra para hombre como genérico. ¿Por qué nosotros tenemos hombre como genérico y después varón y mujer? Porque así está en el latín. Y como somos una lengua latina, pues vir, mulier y homo en latín quiere decir el genérico, el ser humano. ¿Qué ocurre? Que al traducirlo, pues vienen estas tonterías de ciudadanos y ciudadanas. Sí, en algún caso sí es genérico. La palabra man, por ejemplo, al referirse a la humanidad, sí, mankind. Es the mankind, Eso que es. ya ha sido crucificada la palabra. Sí, le llaman womankind. Sí. Humankind, sí, claro, los feministas dicen de woman, mujer. Y el milkman era el... No se sabe, y ahora se han inventado lo de sustituir man por person. Sí. Es el spokesperson. Pero fíjate qué maravilla que en castellano persona es femenino. Es fantástico. Yo creo que estamos dando una descripción
bastante desde el fondo, digamos, del asunto, desde las raíces del asunto y con mucha profundidad. Alicia ha hecho en su última intervención un análisis exhaustivo de eso y yo creo que todas las intervenciones han ido por ese camino y estamos yendo por ese camino, pero creo que no debemos olvidar la concreción de eso. Es decir, estamos hablando de que los niños van al colegio, Sí. Van al colegio desde los 4 o 5 años y cuando tienen 8, 9, 10 años, resulta que en virtud de lo que prevén estas leyes, que tú has estudiado y que has analizado, están expuestos y van a estar obligados los padres a determinados... Perdona que te interrumpa un momentito solo. Por favor. Eso, es decir, ¿cómo se concreta esto? Eso es. Como todo esto es, como decías, locura, disparate, tal, va contra la razón. Totalmente. La única forma de concretarlo es obligando. Es obligando, de tal suerte que los predicadores de la ideología de género están por encima de los directores de los centros. Los directores de los centros están obligados a consentir esto, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que acabar con la libertad. Necesitan acabar con la libertad. Perdona. No, si es que es exactamente lo que buscaba que contarais, ¿no? Y quizás que expliques tú cómo constitucionalmente puede ser asumible. Es decir, esas leyes van a tener recorrido, pueden tenerlo. ¿Tú crees desde un punto de vista jurídico? Primero, una matización semántica. Yo creo que la palabra homofobia deriva de la previa homosexual, que sí significa sexo con el mismo. Con el mismo. Eso es. Y entonces el homofóbico es una traslación inadecuada, porque efectivamente ya no tiene sentido. Homosexofóbica no tiene sentido, tenía que ser. digamos, desmenuzándolo semánticamente. Pero bueno, desde el punto de vista de la estrategia de la ideología de género, es utilizadísima y se ha convertido en un lugar común muy fácil de entender y, por lo tanto, como arma arrojadiza funciona bien. Yo creo que es un éxito dialéctico, aunque sea un absurdo lógico. A mí lo que me preocupa de todo este montaje legislativo es la siguiente generación. El tratamiento que se hace en la ley de 29 de marzo de 2016, en la primera ley Cifuentes, porque hay dos leyes Cifuentes, la de marzo y la de julio. A la vista de la poca reacción social que tuvo la primera, sacaron la segunda rápidamente, que es la más dura. Pero ya en la primera hay una cosa llamativa, y es que respecto de los menores, cuando se habla de los menores trans, se habla de proteger desde la Comunidad de Madrid el desarrollo de su personalidad sentida. Es decir, se trata de niños que cuando uno estudia las reacciones que digamos, los pediatras y los psiquiatras hacen de esas situaciones anómalas de los niños que se identifican erróneamente, no de acuerdo con su sexo biológico, sino te dicen que si eso se mantiene, digamos, en un ambiente de naturalidad y de normalidad, desaparece en más de un 90% de los casos con el simple desarrollo del menor. Con la pubertad. Es decir, que cuando llega la pubertad de la adolescencia, termina reencontrándose con su sexo biológico sin ningún problema. Y solo una minoría exigua termina, digamos, derivando hacia una identidad homosexual del tipo que sea. Lo que hace la ley es animar al menor trans y mentalizar a la familia del menor trans de que lo que debe hacer es alentar ese error, cultivarlo y hacerle profundizar en esa línea. Con lo cual, dices, bueno, ¿eso es bueno
Pero de votar forma el menor. obligatoria, como dice Ramón. Sí, sí, al Eso es lo final. grave. Tiene que ser obligatorio, Eso es que- porque va contra la razón. Pero se, que los padres- se y los padres plantea no de un pueden modo en opinar. positivo, se plantea como apoyo al pobre menor trans Hombre, claro. indefenso. Claro. Cuando en realidad lo que se le hace es métase usted más a fondo en el bosque hasta que no tenga usted la salida ya. Que además no le voy a permitir salirse. Y la segunda parte es la del artículo 70, tercero de la ley de 22 de julio. Que te en la que multa. ya se cierra con tranca de hierro, se castiga al terapeuta con 3 años de inhabilitación y multas de hasta 80.000 euros. Por lo tanto, fuera las terapias de aversión o conversión, no salga usted del bosque y se considera irrelevante el consentimiento de la persona trans que pretende o del miembro del colectivo que pretende una terapia de aversión. Eso es, o sea que se privilegia a Balú Es decir, para que convenza a Mowgli de que tiene que seguir siendo amigo de la pantera Bagheera y del propio oso Balú, en vez de seguir a la niña Ramón, que iba es con que- la lechera Ramón, cantando. es que en este Complicado. momento el Partido Popular, no, es que, el Partido claro, Popular es que que es así. tiene su congreso, está enviando, obviamente, lo que hay en este momento en el Partido Popular es una disputa de poder en el que la cuestión más importante dentro del Partido Popular no es ninguna de las que ustedes piensan. La cuestión más importante es si Dolores de Cospedal sigue siendo secretaria general o no. Y en términos de poder, eso afecta pues, a una serie de varones. El y a poder una a serie- corto. ¿Vale? Ya está. Eso es lo que en este momento de verdad se disputa allí. ¿Qué fuegos artificiales generan? Vientres de alquiler. Y ahora incluso dicen que van a hacer que el programa del Partido Popular y los estatutos y tal, y el diseño del Partido Popular sea respetuoso con la objeción de conciencia y con la libertad de conciencia del diputado. Es decir, que el diputado que pueda votar en conciencia determinados asuntos, cuestión que está recogida en la Constitución. Recogida en la Constitución, que es el artículo 56. Es decir, estamos hablando de que todo está siendo ya un puro teatro, porque a los políticos, es decir, a los lobbies que mencionaba Alicia, sí les interesa mucho esto. Y les interesa mucho, ella lo ha dicho, porque reciben cantidades enormes de dinero que ellos administran sin ningún control, por cierto, porque aquí hay control para todos, menos para esas ONGs, organizaciones no gubernamentales, como mi familia, que también lo es, o como esta empresa, que también es una organización no gubernamental, pero que reciben dinero gubernamental, es decir, son las más gubernamentales de las organizaciones. Y esas organizaciones son las que están generando este asunto. Y son las que son de verdad beneficiadas por este asunto. Y estamos hablando de nuevo de dinero. Estamos hablando de dinero y estamos hablando de poder. Y que están adscritas a los partidos políticos, que esa es la tercera parte. A mí me O ha sea, gustado mucho una cosa que ha dicho Alicia, en la que me gustaría insistir, que es diferenciar entre quienes dirigen este montaje de la ideología de género y los miembros de base que hoy forman parte del colectivo LGTBI. Porque Sí, o incluso que ni siquiera forman parte, que es un homosexual Javier, la primera, suelto o una perdonad un mujer segundo suelta. los dos. La primera diferenciación, y tienen que tenerla muy clara nuestros espectadores, es que este debate no es posible en ningún otro medio de comunicación en español. Cierto. Así de claro. Es decir, no busquen este debate con usted hablando con esa claridad en términos jurídicos, o don Ramón, o don Armando, o doña Alicia. Hablando de estos temas, con la claridad, la nitidez y el sentido común con el que lo estamos haciendo, no es posible, simplemente no es posible. Es decir, habría una orden desde arriba y, por supuesto, habría una denuncia de los colectivos tal, para que el periodista que lo planteara, los integrantes de la mesa, hasta los cámaras desaparecerían. es decir, que el Quiero establishment... yo decir No, algo. no tengan, es que es Quiero decir una cosa, pero es quiero que- decir una cosa. No, lo digo porque a veces hay cosas que, bueno, que están ahí, pero que no se ven. Y esta es una cosa que está ahí. Ustedes están viendo este programa, están escuchando estas cosas, algunos con más interés, otros con menos, y otros prefieren estar viendo el fútbol. Pero los que lo están escuchando son conscientes de que es un asunto muy importante.
No es un asunto menor, es un asunto muy importante. Y los que están viéndolo tienen que saber que no pueden verlo en ningún otro sitio. Y eso es también muy importante, porque significa que tenemos un ambiente, Rafa Elvira hacía referencia constantemente, y lo hace muy bien, y lo dice muy bien, lo explica muy bien, al ambiente. Ustedes están, y sus hijos, y sus amigos, están contaminados por el ambiente. Y el cambio de criterio que ha habido en los últimos 15 años en la sociedad española respecto al matrimonio entre homosexuales, respecto a la adopción de niños por parte de homosexuales, respecto al aborto en todas sus manifestaciones, respecto al divorcio express, el cambio brutal que ha habido. Es un cambio que se ha producido porque ustedes no pueden ver en las televisiones en España, ni en los diarios, ni en ninguna parte debates como este. Porque el ambiente se genera con debates como este y nosotros estamos obligados a mantener esta luz encendida, aunque sea minoritaria y aunque ustedes sean o seamos entre todos pocos. Que Alicia quiere decir algo. Bien, pero déjame yo también explayarme. Que sí, no faltaba más. De hecho, la líder de la jefa del programa es ella, como se puede ver. No, yo al contrario, iba a postillar. Yo lo que quería era... Apostilla. Efectivamente. El gran problema que tenemos es que la prensa está completamente comprada. Esto, es decir, como hay tantísimo dinero por medio, y dinero público por medio, y hay que entender que estos lobbies tienen adscripciones políticas, que no es una panda de señoras o una panda de homosexuales que deciden de muy buena fe que las cosas están muy mal y que van a ayudar, sino que tienen las siglas por detrás. Todo ese dinero se deriva a partidos políticos. Y si esto ha conseguido llegar hasta donde ha llegado es porque los medios están absolutamente... No hay medios independientes más que este. Y por eso le iba a dar yo un aplauso. No, pues aplauda, porque no estoy sobrado. Por eso, porque no recibe dinero público. El resto de los medios reciben campañas públicas y cuando yo aviso a los espectadores, cuando vean una campaña pública que se llama usted al cielo 16, que si están maltratando a un homosexual, que si pasa esto, que si el bullying, que si tal, es campañas de dinero público con problemas que pueden ser o no ser tan graves como los ponen, pero de cualquier manera, que sirven para derivar un montón de dinero público a los medios que están dispuestos a tratar los temas de la ideología de género según unos códigos deontológicos que previamente han firmado. Es que resulta que la prensa está metida hasta el mismísimo cuello en toda esta historia. Tienen códigos deontológicos para tratar estas cosas, decir determinadas palabras y no decir determinadas otras. Entonces, claro, es una obviedad, no hay viendo debate. los periódicos todos los días, es una obviedad. Claro, no se hay podría debate. hacer perfectamente el seguimiento de cómo hay una evolucionan. definición de lo políticamente correcto, excluyente, sectaria y brutal. No, y cómo utilizan casos concretos perfectamente organizados, que de repente aparece no sé qué persona maltratada en Oklahoma. Bueno, pues esa es la portada del Mundo, del País, de no sé qué, de no sé cuántos. Y a partir de ahí hay un debate sobre los pobres que en Oklahoma no sé cuántos. Eso es todos los días. Es decir, cuando ustedes vean un informe de ese tipo, estamos hablando de que la mayoría no está representada ya en los medios. Por eso está Trump probablemente en Washington mandando. Déjeme discrepar un poco. Todo. Discrepe usted. Un poquito. Pero poco, ¿eh? Yo no creo que se hayan reunido físicamente en un sitio los que dicen te voy a pagar y tú firmas este papel. Eso no yo no he me dicho lo creo. eso, ¿eh? No lo ha dicho, no, ¿eh? Yo no lo he dicho. No yo lo me que he lo dicho creo. es que de muy buena fe te dicen que trates determinados temas de esta manera, porque así, fíjate, porque las mujeres maltratadas tienes que evitar completamente decir otra cosa, porque además es que los códigos están, tienes que dar Yo completamente... creo que existen esos códigos. Claro, Otra cosa es que se existen, reúnan si es que, físicamente. a ver si están, si los tengo yo, si están que se en atienen internet, a esos códigos, si eso es atienen a esos evidente. códigos, si están, Esos si códigos existen. existen y se imponen hoy. Pongo unos Es ejemplos en el libro, están No, encontrados tampoco todos lo en niega internet. Ramón. No está hablando de una entonces, formalidad. Ahora, que no, Si que no se sigues reúnen eso, físicamente, que eso No, estoy- si sigues eso, luego resulta que vas a tener dinero público. Con lo cual dices, bueno, hombre, si es que claro, si con esto ayudo Sí, a que maten menos como mujeres, montes qué un bien. debate como este, sabes que... Que se acaba el dinero público Si había así. dinero público, dejará de haber Claro. pronto. Que si Bueno, pues no se Claro, preocupe. pero no es que no, se no. haya- votas en contra de la ley LGTBI-JK... Sí, no vas a salir en las próximas entonces listas. No vas en las próximas listas. Claro, eso sí que me lo Sí, creo. eso sí, no es que me eso es- creo que no. exista Que va. un código escrito específico No, ya, pero- al que haya que No, ajugarse. nadie alude a eso. Lo que existen códigos Por eso es tan importante, Cada periódico y cada medio permitidme. tiene los códigos Ahora le doy
la palabra a Amando, le doy la palabra a Amando, pero por eso es tan sería importante. contraproducente. Por eso es tan importante saber si unas minorías como estas de las que estamos hablando son capaces de ir imponiendo una agenda social como la que están imponiendo, no descarten ustedes que nuestras minorías, nosotros somos minoría, nuestra minoría tiene que estar activa. Ustedes ahí, al otro lado de la pantalla, tienen que estar activos. Tienen que estar activos en su entorno. No pueden recular en este asunto. Y si ustedes no reculan, otros no recularán. Pero si ustedes se callan, si ustedes reculan, otros seguirán reculando. Lo que hablamos del totalismo, hablamos de la tesis de Tocqueville. El ser humano en sociedad prefiere adherirse al error y estar en la masa, estar en la grey, que quedarse aislado. En el ambiente. Bueno, pues ustedes, la forma que tienen de no quedarse aislados es adherirse, sumarse a los que pensamos de la misma manera y ser activos en la difusión de las Por eso ideas nadie y pensaba del que sentido ganase común. Trump. Entonces, Y Trump ganó. claro, el que haya ganado Trump les preocupa tanto porque es una luz a la que mucha gente de repente dice, anda, todas esas cosas que yo creía, Y porque se resulta les que no acaba el eran una dinero, barbaridad, y se les acaba no el eran una dinero a un locura. montón de gente. Amando, perdóname. Perdóname, hoy estoy hablando más de lo previsto. 2 minutos. Eso de los códigos, o como se llame, en sentido no jurídico, sino de normas de conducta no escritas, pero que se siguen por los que tienen poder, en los casos de violencia de género hay algunos muy interesantes. Para empezar, escritos. no es violencia de género, es decir, no es un sexo contra otro, es uxoricidio, asesinato de las mujeres. No se llama nunca asesinato de las mujeres, sino violencia de género, que parece que los dos sexos se matan entre sí. Bueno, ya está la confusión ahí. Pero luego hay 2 datos en esos casos que los medios no suelen decir, pero no suelen decir de manera unánime. Primero, que una proporción desmesurada de los violentos estos, de los uxoricidas, son extranjeros. Eso no se puede decir. No se puede decir, pero es que es un hecho. Bueno, pues, ¿y por qué los hechos no se dicen? Y otro hecho, que los casos tristes, desde luego, tristísimos, de uxoricidio en España, son los mínimos en toda Europa. Nunca dicen eso. ¿Por qué? Pues para saber por qué, José Javier y Amando, tenéis que esperar 1 minuto de publicidad. Hasta ahora mismo. Publicidad. Pues aquí seguimos, tan a gustito, don Amando. Bueno, como es un poco dramático todo esto, voy a contar un caso que ha salido en los medios, pero no se ha comentado demasiado y vale la pena comentarlo. Tenía que haber sucedido en Italia, claro. Un italiano del colectivo este, que era varón, claro, italiano, pues dijo que era italiana, que era mujer. Bueno, muy bien. Pero a continuación dijo que quería entrar en un convento de monjas, que le había dado repentinamente una vocación religiosa y quería entrar en el convento. Si esto, Gregorio Marañón hubiera leído esta historia con su tesis de que don Juan era realmente un afeminado, bueno, hubiera sacado páginas maravillosas, ¿no? Del homosexual, no, del trans. Como ves, Amando, la realidad supera un convento. La realidad supera la ficción. ¿Querías darnos un dato, Alicia? No, bueno, que todos los datos, es decir, el tema de la violencia de género, que en realidad tendría que ser violencia intrafamiliar, y de esa manera protegería a todas las víctimas. Primero, se desprotege a todas las víctimas que no son mujeres, se desprotege a las parejas que convivan homosexuales, se desprotege completamente a los niños, se oculta los otro viejos. dato. Bueno, y a los ancianos, desde luego. De los viejos. Pero no, esos asesinatos no cuentan, no son de género, no dan dinero, porque el asunto es que esta violencia es la que da dinero. Además, encima, se utilizan en los códigos deontológicos la continua repetición de han asesinado a la mujer, aquí está la mujer asesinada, este opina. Es decir, una sobredosis informativa que curiosamente en los suicidios se impide porque se sabe que hay comportamientos imitatorios, y en el caso de la violencia de género se ha demostrado que también hay comportamientos imitatorios, y después de un asesinato de una mujer suelen en 24 o 48 horas haber 1 o 2 más.
Se sabe, hay estudios y sin embargo se continúa insistiendo en ello. Yo no voy a decir que sea para que maten a más mujeres a la gallina de los huevos de oro, pero cualquier mal pensado diría, pero bueno, si esto es evidente, ¿por qué no se deja de hablar de ello? Y sin embargo, una cosa que se oculta y desde 2012 no hay, son mujeres que maten a sus parejas masculinas, cosa que sí que hay, y los periódicos locales lo sacan, y sin embargo las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial pone que hay 0 casos. Todas estas cosas dan lugar a pensar, para cualquier persona, ni siquiera mal pensada, dan lugar a pensar que ahí hay algo, porque cuando se ocultan cosas, alguna razón habrá. Yo no sé por qué no tenemos que saber cómo hasta hace un montón de años hemos sabido que aproximadamente de cada 100 personas que mueren, un porcentaje, 100 personas que mueren dentro del ámbito familiar de pareja, un 60% aproximadamente son mujeres y un 40% son hombres. Las mujeres somos asesinas. Sin embargo, se oculta. Es decir, hay una cantidad de mentiras. Otra de las cosas que no se puede decir en ninguna parte es que hay denuncias falsas. No existen. Sin embargo, hay un porcentaje, alrededor del 80%, de hombres que salen, es decir, que las denuncias son sobreseídas o salen absueltos. Y se oculta. Y solo se habla de un porcentaje, un ínfimo porcentaje del 0,1%, 0,01%, da igual, que resulta que son cuando la persona, el hombre, sale absuelto, denuncia a su vez a la mujer, para que sea denuncia falsa. Entonces, todos esos porcentajes de denuncias sobreseídas o inocentes son en realidad denuncias posiblemente falsas. Y sin embargo, al hombre, como no tiene presunción de inocencia, se dice que es un culpable no demostrado. En un caso nunca visto, o sea, de vulneración de los derechos fundamentales. Es todo tan falso que el problema es que cuando se cuenta, cualquier persona con un poquito de raciocinio le entra la duda. Y por eso no permiten decir nada. De hecho, de todas las cosas que cuento en el libro, que ni es machista, ni es homófobo, ni es nada más que dice la verdad, por la que más se me persigue es por esta, por la parte de violencia de género. Ya digo que es porque en este momento es el entramado que más dinero mueve. O sea, es terrorífico. Vamos a planificar pronto Arsénico por compasión, Alicia. Sí, que puede dar alguna idea. Eso que decían que las mujeres tienden más al veneno. Eso no, pues eso además, no me acuerdo dónde eso es otro que yo no, ya no digo más nada. al veneno y porque no tienen la fuerza bruta. Sí, es igual que las mujeres no se ahorcan, por ejemplo. Es un caso rarísimo, suicidio por ahorcamiento de mujeres. Bueno, no creo que sea solamente porque no tienen la fuerza bruta, porque realmente con un instrumento contundente puedes hacer maravillas siempre que el personaje esté sentado y tú estés detrás. Lo que yo creo es más bien que se trata de no ir a la cárcel. Y claro, y si vas envenenando con arsénico a alguien durante 40 días, pues no hay ni autopsia. Yo creo que, volviendo al tema de los efectos de estas leyes, me parece que es muy importante hacer seguimientos longitudinales en las personas víctimas de estas leyes. Me explico. En el divorcio tenemos ya una generación, la segunda ya. Hay más de 2 millones de hijos de divorciados en España, y que han sufrido en su infancia o adolescencia el efecto didáctico del divorcio a la hora de proyectar su propia vida. Y hay un estudio de una socióloga norteamericana, Wallerstein, que relata, habiendo seguido a hijos de familias divorciadas hasta los 40 años de edad, como más del 85% repetían en su proyecto biográfico el comportamiento derivado de ese aprendizaje osmótico que supuso el divorcio de sus padres. De modo que o no se han casado o ya se han divorciado para los 40 años. Más del 85%, cuanto en la media nacional en Estados Unidos eso está por debajo del 40%. Es decir, a pesar del deterioro del matrimonio, la diferencia porcentual entre hijos de familias intactas e hijos de familias divorciadas es bestial, lo cual hace pensar que genera, digamos, patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento y un crecimiento, es como un tumor cancerígeno que sigue creciendo. Claro. De modo que el número de divorcios sigue aumentando porque a cada generación se le añade el de los hijos que ya llevan ese aprendizaje osmótico en su experiencia de vida. Lógico. Y yo pienso que con el tema de la homosexualidad y de ese proselitismo pro-LGTBI que marcan estas leyes, se puede producir un aumento
que intentan aumentarlo en estadísticas hablando del 10% homosexual, cuando la realidad estadística es muchísimo menor, inferior al 2%. Sin embargo, ahora es muy frecuente oír que el 10% de la población es homosexual y quizás ese es el objetivo demográfico que pretenden, haciéndolo crecer. Esto es una técnica publicitaria más vieja que la tos. Es decir, corran, Pero, que se agotan. ¿Usted cree que si se estuvieran agotando las entradas se dejaría un céntimo el anunciante? No, porque se están agotando. Pero claro, es un colectivo sufriente y en eso tienen razón. Claro. Es un colectivo en el que aumentar el número de miembros del colectivo es hacerles un flaquísimo servicio a los candidatos, porque la realidad es que en comportamientos antisociales, en intentos de suicidio, en suicidios llevados a cabo, en tratamientos psiquiátricos, es decir, patologías psicóticas, tienen unos porcentajes muchísimo más altos que la media nacional, tanto en Estados Unidos como en España. Yo tengo aquí unos cuantos trabajos que son verdaderamente impactantes. En el tema de intentos de suicidio, en Estados Unidos la media está en el 4%, en este colectivo está en el 41%. Es decir, que es un colectivo sufriente y por lo tanto ayudarles no significa aumentar el número, sino más bien ver el modo en que ese sufrimiento pueda reducirse o eliminarse, ¿no? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, yo recuerdo que hace escasamente un año salía un informe yo creo que era una revista científica norteamericana, pero os daré el dato con más precisión para no meter la pata en el tema. Lo que sí pues aquí seguimos tan a gustito, don Armando. Bueno, como es un poco dramático todo esto, voy a contar un caso que ha salido en los medios, pero no se ha comentado demasiado y vale la pena comentarlo. Tenía que haber sucedido en Italia, claro. Un italiano del colectivo este, que era varón, claro, italiano, pues dijo que era italiana, que era mujer. Bueno, muy bien. Pero a continuación dijo que quería entrar en un convento de monjas, que le había dado repentinamente una vocación religiosa y quería entrar en el convento. Si Gregorio Marañón hubiera leído esta historia con su tesis de que don Juan era realmente un afeminado, bueno, hubiera sacado páginas maravillosas, ¿no? Del homosexual, no, del trans. Como ves, Armando, la realidad supera un convento. La realidad supera la ficción. ¿Querías darnos un dato, Alicia? No, bueno, que todos los datos, es decir, el tema de la violencia de género, que en realidad tendría que ser violencia intrafamiliar, y de esa manera protegería a todas las víctimas. Primero, se desprotege a todas las víctimas que no son mujeres, se desprotege a las parejas que convivan homosexuales, se desprotege completamente a los niños, se oculta otro dato. Bueno, y a los ancianos, desde luego. De los viejos. No, esos asesinatos no cuentan, no son de género, no dan dinero, porque el asunto es que esta violencia es la que da dinero. Además, encima, se utilizan en los códigos deontológicos la continua repetición de han asesinado a la mujer, aquí está la mujer asesinada, este opina. Es decir, una sobredosis informativa que curiosamente en los suicidios se impide porque se sabe que hay comportamientos imitatorios y en el caso de la violencia de género se ha demostrado que también hay comportamientos imitatorios y después de un asesinato de una mujer suelen en 24 o 48 horas haber uno o dos más. Se sabe, hay estudios y sin embargo se continúa insistiendo en ello. Yo no voy a decir que sea para que maten a más mujeres, a la gallina de los huevos de oro, pero cualquier mal pensado diría, pero bueno, si esto es evidente, ¿por qué no se deja de hablar de ello? Y sin embargo, una cosa que se oculta y desde 2012 no hay, son mujeres que maten a sus parejas masculinas, cosa que sí que hay, y los periódicos locales lo sacan, y sin embargo las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial pone que hay 0 casos. Todas estas cosas dan lugar a pensar, para cualquier persona, ni siquiera mal pensada, dan lugar a pensar que ahí hay algo, porque cuando se ocultan cosas
Alguna razón habrá. Yo no sé por qué no tenemos que saber cómo hasta hace un montón de años hemos sabido que aproximadamente de cada 100 personas que mueren, un porcentaje, 100 personas que mueren dentro del ámbito familiar de pareja, un 60% aproximadamente son mujeres y un 40% son hombres. Las mujeres somos asesinas. Sin embargo, se oculta. Es decir, hay una cantidad de mentiras. Otra de las cosas que no se puede decir en ninguna parte es que hay denuncias falsas. No existen. Sin embargo, hay un porcentaje, alrededor del 80%, de hombres que salen, es decir, que las denuncias son sobreseídas o salen absueltos, y se oculta. Y solo se habla de un porcentaje, un ínfimo porcentaje del 0,1%, 0,01%, da igual, que resulta que son cuando la persona, el hombre, sale absuelto, denuncia a su vez a la mujer para que sea denuncia falsa. Entonces, todos esos porcentajes de denuncias sobreseídas o inocentes son en realidad denuncias posiblemente falsas. Y sin embargo, al hombre, como no tiene presunción de inocencia, se dice que es un culpable no demostrado. En un caso nunca visto, o sea, de vulneración de los derechos fundamentales. Es todo tan falso que el problema es que cuando se cuenta, cualquier persona con un poquito de raciocinio le entra la duda. Y por eso no permiten decir nada. De hecho, de todas las cosas que cuento en el libro, ni es machista, ni es homófobo, ni es nada más que dice la verdad, por la que más se me persigue es por esta, por la parte de violencia de género. Ya digo que es porque en este momento es el entramado que más dinero mueve. O sea, es terrorífico. Vamos a planificar pronto Arsénico por compasión, Alicia. Sí, que puede dar alguna idea. Eso que decían que las mujeres tienden más al veneno. Eso no, pues eso además, no me acuerdo dónde eso es otro que yo no, ya no digo más nada. al veneno y porque no tienen la fuerza bruta. Sí, Es igual que las mujeres no se ahorcan, por ejemplo. Es un caso rarísimo. Suicidio por ahorcamiento de mujeres. Bueno, no creo que sea solamente porque no tienen la fuerza bruta, porque realmente con un instrumento contundente puedes hacer maravillas siempre que el personaje esté sentado y tú estés detrás. Pues lo que yo creo es más bien que se trata de no ir a la cárcel. Y claro, y si vas envenenando con arsénico a alguien durante 40 días, pues no hay ni autopsia. Yo creo que, volviendo al tema de los efectos de estas leyes, me parece que es muy importante hacer seguimientos longitudinales en las personas víctimas de estas leyes. Me explico. En el divorcio tenemos ya una generación, la segunda ya. Hay más de 2 millones de hijos de divorciados en España, y que han sufrido en su infancia o adolescencia el efecto didáctico del divorcio a la hora de proyectar su propia vida. Y hay un estudio de una socióloga norteamericana, Wallerstein, que relata, habiendo seguido a hijos de familias divorciadas hasta los 40 años de edad, como más del 85% repetían en su proyecto biográfico el comportamiento derivado de ese aprendizaje osmótico que supuso el divorcio de sus padres. De modo que o no se han casado o ya se han divorciado para los 40 años. Más del 85%, cuanto en la media nacional en Estados Unidos eso está por debajo del 40%. Es decir, a pesar del deterioro del matrimonio, la diferencia porcentual entre hijos de familias intactas e hijos de familias divorciadas es bestial, lo cual hace pensar que genera, digamos... patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento y un crecimiento, es como un tumor cancerígeno que sigue creciendo. Claro. De modo que el número de divorcios sigue aumentando porque a cada generación se le añade el de los hijos que ya llevan ese aprendizaje osmótico en su experiencia de vida. Lógico. Y yo pienso que con el tema de la homosexualidad y de ese proselitismo pro-LGTBI que marcan estas leyes, se puede producir un aumento que intentan aumentarlo en estadísticas, hablando del 10% homosexual, cuando la realidad estadística es muchísimo menor, inferior al 2%. Sin embargo, ahora es muy frecuente oír que el 10% de la población es homosexual y quizás ese es el objetivo demográfico que pretenden, haciéndolo crecer. Esto es una técnica publicitaria más vieja que la tos. Es decir, corran, pero que ¿qué se ocurre? agotan.
¿Usted cree que si se estuvieran agotando las entradas se dejaría un céntimo el anunciante? No, porque se están agotando. Pero claro, es un colectivo sufriente y en eso tienen razón. Claro. Es un colectivo en el que aumentar el número de miembros del colectivo es hacerles un flaquísimo servicio a los candidatos, porque la realidad es que en comportamientos antisociales, en intentos de suicidio, en suicidios llevados a cabo, en tratamientos psiquiátricos, es decir, patologías psicóticas, tienen unos porcentajes muchísimo más altos que la media nacional, tanto en Estados Unidos como en España. Yo tengo aquí unos cuantos trabajos que son verdaderamente impactantes. En el tema de intentos de suicidio, en Estados Unidos la media está en el 4, en este colectivo está en el 41%. Es decir, que es un colectivo sufriente y por lo tanto ayudarles no significa aumentar el número, sino más bien ver el modo en que ese sufrimiento pueda reducirse o eliminarse, ¿no? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, yo recuerdo que hace escasamente un año salía un informe de yo creo que era una revista científica norteamericana, pero os daré el dato con más precisión para no meter la pata en el tema. Lo que sí recuerdo era perfectamente los resultados. Es decir, hablaban de la esperanza de vida de un norteamericano y daban un dato de en torno a los 74 o 75 años la esperanza de vida de un varón. Decían que si ese mismo varón fumaba, en ese informe, la esperanza de vida eran 7 años menos. 7 años menos que si no fumaba. Y la esperanza de vida de ese varón, si tenía prácticas homosexuales, eran 14 años menos. 14 años menos. No lo decía un colectivo de no sé qué o una fundación. No. Era un informe médico-científico de una institución prestigiosa en los Estados Unidos. Estadístico, más bien, ¿no? Sí, bueno, pero hecho por médicos, claro. Sí, lo tiene que al final... Perdonas una pequeña corrección. La esperanza de vida es algo que se puede predicar de un colectivo amplio, no de un individuo. Claro, claro. Ningún médico puede decirte la esperanza de vida que tú tienes. Eso es un concepto de los españoles, No, los madrileños, lo que te dan es una los norteamericanos, ¿no? El conjunto, y más que esperanza de vida, es expectativa de vida, de años de vida. Lo que te dan es pero de un individuo, hombre, por Dios, No, es que... lo que te dan es una estadística, ¿no? Pero te dicen lo que ocurre para el colectivo. Y claro, tú te apuntas a ese colectivo y tendrá usted esta esperanza de vida o no. Claro. Es decir, Bueno, que hay mucha gente que dice, pues yo ya he superado la esperanza de vida de los españoles. Claro. Bueno, ya, y otros se han quedado más abajo. Otros se han muerto antes. Claro, eso no de indica cada nada. 5 niños que nacen en el mundo, uno es chino. Dice, menos mal que tengo 4 hijos, que no me ha nacido el chino. Claro. De todas maneras, Falacias estadísticas. Alicia. hablando de los porcentajes, parece ser, yo siempre había oído el porcentaje del 10% de población homosexual, parece ser que sale del informe Kingsley, que se habló de ese porcentaje, y es un informe está que... desmentido, pero bueno, ya decenas de veces, hasta que se aburrieron de desmentir. Pero al final se ha, digamos que se ha impuesto de alguna forma, incluso ahora hay colectivos que ya hablan de un 16 y de un 20%. Claro. A ver, efectivamente hay un afán de aumentar, precisamente porque en teoría estas relaciones no son reproductivas, o desde luego tienden menos a ser reproductivas que las heterosexuales, pero que efectivamente se amplía y a los menores se trata de que hagan prácticas homosexuales con toda naturalidad y que incluso lo elijan, y probablemente es precisamente por esa reducción poblacional. A los chavales se les dice, en los cursos que yo he visto dentro del aula de violencia de género, que las relaciones heterosexuales son tremendamente conflictivas, porque los varones son violentos y se generan en los varones... ¿Las relaciones heterosexuales? Sí, claro. A ver... Los colegios de en los son las colegios de las niños. violentas. A ver, vamos a ver, esto es lo que se les dice a los críos. Claro, si son 2 hombres, no. Eso lo dejan... Serán más violentas, ¿no? No, exactamente. No, es que son Doblemente violentas. Yo estoy hablando Oye, si me permitís, es que nos quedan 5 minutos de programa, lamentablemente.
aunque no será la última vez que charlemos de todo esto aquí. Pero como se ha suscitado el debate de los vientres de alquiler, me gustaría un minuto cada uno que me dierais vuestra opinión sobre ese debate del tema de la gestación subrogada, que le llaman ahora, y que obviamente pues es alquilar tu cuerpo para proceder a un embarazo de otro, ¿no? Pues otra confusión semántica, y lo siento, pero es que todo esto está rodeado de confusiones de palabras. Dice maternidad subrogada, es lo contrario de la maternidad. O sea que si algo pues, puede llamarse maternidad, no es eso. Es simplemente utilizar el cuerpo de una mujer para producir un hijo para otro, ¿no? Yo haría una matización. El tema de los vientres de alquiler me ha tocado estudiarlo en el capítulo de la persona física en las instituciones de derecho privado y leer sobre ello. Y la reflexión profunda es dónde está el interés del menor aquí. En ninguna parte. Dense cuenta de que lo que se está haciendo es jugar con la maternidad, desdoblándola entre el vientre y el óvulo fecundado, entre la persona que alberga esa nueva vida, que necesita de un padre y una madre, y que se encuentra con que ha sido alquilado el vientre, generada la vida en lo que normalmente tiene que ser el núcleo de la protección más necesaria para un menor incipiente que es el feto, y se le ha hurtado eso al menor. ¿Dónde está el interés del menor ahí protegido? Claro. De ningún modo. No, Otra cosa es que una vez que se produce la barbaridad que supone el embarazo de alquiler y nace un niño, cambia el panorama en el sentido de que a ese niño hay que dotarle de la mayor seguridad posible dentro de la debacle en la que le han hecho nacer. Y por lo tanto, yo en ese tema puedo ser partidario de que el que más le quiere y mejor le acoja, me da lo mismo que sea, en fin, pero ya le han hecho un destrozo enorme. Es decir, lo que hace perverso el tema de los vientres de alquiler es el no pensar en absoluto en el interés de la criatura, que es el centro de atención. Yo quiero añadir dos aspectos más que no se han tratado, ni Amando ni José Javier. Uno es la cosificación de la mujer que alquila su vientre. Esto va directamente contra la dignidad de las mujeres. Por el hecho de ser mujeres, precisamente por el hecho de ser mujeres. Pero como todo, hasta del mayor horror, cabe extraer alguna cosa buena, los vientres de alquiler tienen un aspecto bueno, que es que son la demostración incontrovertible de que el nuevo individuo humano aparece y existe desde el instante mismo de la fertilización del óvulo. O sea que los abortistas lo tienen cada vez más difícil, cada vez más difícil. Si me permites añadir otra cosa. Aquí interviene alquiler, quiere decir que recibe dinero. Entonces, como eso suena muy mal, en España se está planteando que no se pague, sino que haya una donación, digamos, una subvención pública a esta señora. O sea, que se pague. Que lo pague el contribuyente. O sea, que se pague. Lo paga el contribuyente. Probablemente una de las preguntas que están surgiendo más importantes. Eso se está planteando ahora, Es increíble. Digo que probablemente una de las cuestiones más complejas es el momento en el que una de las dos partes decide romper el contrato y el niño, mientras tanto, está gestándose, ¿no? Es decir, que probablemente ahí están pensando en... Por supuesto, y José Javier lo decía muy claramente, el niño no va a suponer ningún problema, puesto que si hay un acuerdo para abortarlo, se deshacen de él y punto pelota, y la protección del menor ahí no es un valor al que se tienda, ni que exista, ni que sea un objetivo. En el mejor de los escenarios, de que nazca, le han hurtado ya el entorno al que tiene derecho. Pero supongamos, Alicia, que viene con síndrome de Down la criatura. Vamos a ver, si es que los vientres de alquiler, al fin y al cabo, el primer engaño es que es para parejas, sobre todo para parejas heterosexuales que no pueden tener niños. Son casos minoritarios completamente. Esto es para las parejas estériles al 100% por naturaleza, que son los homosexuales. De hecho,
ya ha habido un par de ferias de vientres de alquiler aquí en Madrid y la proporción, es decir, lo que iban era todo parejas de hombres, que es a los que les interesa este negocio. Y de hecho, los partidos que están defendiendo esto son los que tienen el lobby homosexualista más potente, mientras que los que están en contra son los que tienen el lobby feminista más potente, porque las feministas han decidido que efectivamente esto cosifica a la mujer. Discúlpame, pero las parejas homosexuales no pueden ser estériles, porque solo puede ser estéril digo, ver, aquello que puede ser fértil, y esta zona no es estéril. Son estériles, eso es otra son cosa. infecundas por naturaleza y lo necesitan. Pero entonces, no estériles. ¿qué se produce? Vamos, lo digo para no confundirnos sí, a bueno, nosotros lo he dicho mismos. irónicamente, quiero decir, efectivamente no pueden de ninguna manera. Entonces está hecho exactamente para esas circunstancias. Y los partidos que lo defienden son los que tienen esos lobbies más potentes. Y esto lo digo para que la gente vaya atando cabos. Cosifica a la mujer y cosifica al niño. El interés del menor es cero, porque es la pareja la que quiere un niño, no el niño el que necesita un padre y una madre o una familia. Lo fabrican, efectivamente, para cumplir ese deseo de esa pareja. El niño da lo mismo y naturalmente, aunque se trata de decir que esto es altruista, cuando hablamos de altruista no tenía que haber dinero de por medio ni contratos. Y si fuera altruista, Alicia, no tendríamos niños enfermos en los orfanatos que nadie quiere adoptar. Efectivamente, ya. Por tanto, vamos a hablar de otra Claro, esto no es altruismo. Nos queda muy poco. Vas a acabar tú con el tiempo. Oye, que has llegado la última. Es que este tema, yo pertenezco a una asociación que lucha mucho contra ello. En el fondo hay una idea aquí muy extraña, que es que hay que tener hijos porque si no uno es un miserable. No, hombre, no. Señores, lo siento muchísimo. No pasa nada. Ya, pero Cámara, ahora por es que lo favor, quiero y lo consigo. retírenle el micrófono a doña Alicia. Lo siento muchísimo, pero se quedan ustedes con las ganas. Sigan con nosotros, que les vamos a seguir contando la verdad de las cosas, la verdad profunda de las cosas, y vamos a intentar hacerlo con el mayor rigor posible y con el mayor respeto a la libertad de todos, porque aquí no se trata de ir contra nadie, sino más bien al contrario, de practicar la defensa de todos aquellos que menos posibilidades de ser defendidos tienen en nuestra sociedad. Muchas gracias, doña Alicia. Lean ustedes su libro en Amazon, ¿Por qué nos prohibieron de cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres? En Amazon. Don Ramón Pi, gracias otra vez. Don José Javier Castella, muy amable, gracias. Nos ha inundado usted de conocimientos jurídicos que buena falta nos hacen. Y don Amando de Miguel. El libro no lo podrán leer porque no se editará nunca. See you later. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias.